Muy buenas tardes. En nombre del Banco de la República les doy una cordial bienvenida. En nombre del Jardín Botánico del Quindío, que esta semana nos acompaña con un seminario muy lindo acerca de nuestro río Quindío para que conozcamos y ayudemos a proteger esa fuente hídrica de nuestro departamento. Hoy tenemos una conferencia muy bella que ha preparado para nosotros Juan Pablo Marín. Él es biólogo de también uno de los integrantes del equipo del Jardín Botánico. Le agradecemos muy especialmente también vincularse en este espacio a Confenalco Quindío, a la Alianza Francesa, a la Red de Museos del Departamento, a CEPA, la Fundación CEPA, está con nosotros, a Juan Pablo, que ha preparado su conferencia muy especialmente para estar con nosotros. Vamos a hacer un enlace con el Facebook del Jardín Botánico para estar en este espacio durante una hora. Juan Pablo, bienvenido, adelante, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas Puedes gracias. compartir tu pantalla. Claro. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Gracias al Banco de la República y al Jardín Botánico, pues han creado para nosotros poder como tener un poco más conocimiento sobre el cuidado y el manejo de nuestras fuentes hídricas. Pues en realidad el tema es muy extenso. Es un tema que es muy importante para nosotros porque el agua en realidad para nosotros es muy importante, ¿sí? Para nuestra vida, para nuestro quehaceres. En realidad para nosotros es muy importante. El agua es vida. Para nadie es un secreto que de ellas dependemos completamente. Y bueno, agradecer también a todos los espectadores, cualquier pregunta que tengan al final y poder sugerencias para ustedes, apagar el micrófono para que puedan tener una mejor experiencia. Bueno, a modo de introducción, en realidad quería compartirles esta fotografía personal en el 2014. Me gusta muchísimo pues compartir experiencias porque llegar a un lugar como estos, como ustedes ven reflejados en los computadores, en la imagen, ustedes pueden observar un bello paisaje en la parte alta de Salento, en las montañas más recógnitas e importancia. El título es Nacimiento del río Quindío. De allí nace todo lo que nosotros vamos a hablar y desenvolver pues el tema. De allí es donde nosotros tenemos que agradecer realmente todo el abastecimiento de nuestro río. Sí, es bien importante y ahora vamos a saber por qué. Y el Paramillo del Quindío realmente ha sido como el que lidera todo esto, ya que de él se abastece gran parte de los municipios del departamento del Quindío. La anécdota es que en la Universidad del Quindío estábamos en una asignatura y teníamos que llegar prácticamente hasta los 4.180 metros sobre el nivel del mar desde Cocora, atravesar gran parte de las montañas, poder ir por una muestra de agua que no sabíamos cómo era ni a qué nos íbamos a enfrentar y nos encontramos a 18 horas de caminata, ¿sí? Allí se ve las personas en realidad como punticos en medio pues de un paisaje de turberas, de colchones de agua, donde la retención hídrica era increíble, ¿sí? Íbamos por una muestra de agua e inmediatamente teníamos que bajar porque pues era un paisaje desconocido y teníamos que bajar muy rápido, si no, pues nos perdíamos. A pesar de ello, gran parte del turismo ya ha llegado en los últimos años a este sitio. Pues, desafortunadamente es un sitio de conservación y no cualquier persona pues debería de ir porque
es un nacimiento y de allí provee muchísima vida. También les quería pues compartir que, que el río Quindío pues abastece, como dije anteriormente, a todo lo que es Valle de Cocora, Boquía, Salento, en la parte de Armenia, que pues sin esto pues no podríamos incluso beber agua. Y pues todo este es el recorrido realmente de todo lo que es el río Quindío, ¿sí? Les quería mostrar también una foto que encontré en internet un poco mejor sobre cómo empieza desde los pantanos del Quindío a formar lo que llamamos río Quindío, y hay una controversia allí, llamamos la quebrada Cárdenas, ¿sí? Pero pues técnicamente sería el río Quindío. También les quería comentar sobre el ciclo del agua porque es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Como un recorderis de la precipitación donde empieza el ciclo vital para abastecer toda esta parte natural, los animales, los seres vivos, nosotros. El agua es contenida en la nieve, como vimos en el Paramillo del Quindío, que lamentablemente hace unos 60 años ya no lo está haciendo porque ya pues el Nevado del Quindío desapareció. Aún así, pues el departamento en algunas veces puede ver cuando hace muchísimo frío, que hace hasta las 10 de la mañana un poco de nieve. Luego esa agua se derrite, filtrándose al agua subterránea, almacenándose en los suelos, ¿sí? Es algo muy importante porque gran parte del agua de todo el mundo, el agua dulce, está almacenada en la parte subterránea. Ya la parte pues, dulce eh, está por medio de ríos, lagos, humedales, lagunas, quebradas, riachuelos, que nos acompañan en el paisaje urbano, rural, y por medio de la transpiración vuelve y se condensa y vuelve repetitivamente el ciclo para su regulación hídrica. Hablando de regulación hídrica es muy importante porque en estos paisajes ocurre algo interesante, y es que gracias a lo que comentaba nuestro compañero Carlos ayer sobre la importancia de la vegetación a los bordes de los ríos, ¿sí? Esa regulación hídrica es tan importante que podemos decir que ocurre una filtración de algunos contaminantes que nosotros hemos provocado gracias a los desechos, algunos vertimientos de líquidos contaminantes, y esos colchones que ustedes observan, incluso estos en el Paramillo del Quindío, hace una forma como de esponja y absorber todo el agua para poder protegerla, ¿sí? Es muy importante saber que esto ocurre como un tamizaje de todos los contaminantes para que nos pueda regular hídricamente ese ecosistema. También quería como mencionarles sobre la red hidrográfica del Quindío para entrar un poco más en contexto. Este está dividido en 5 unidades de manejo de cuencas, ¿sí? Vamos a observar en la parte izquierda del mapa al departamento del Quindío y sus 5 unidades de manejo de cuencas. Eh, una de ellas, en verde, el río Quindío, está formado por el mismo río Quindío, ¿sí? Que podemos observar en la flecha, y el río Navarco, también, que a su vez desemboca en el río Quindío mismo. El río Santo Domingo, el río Verde, por ejemplo, también, pero este a su vez ya hace parte de la parte amarilla, que quiere decir de la unidad de manejo de río Roble, que ya es otra parte que tenemos que tener en cuenta. El río Espejo, por ejemplo, el río Espejo en la parte del sur de Armenia se puede ver, eh, está creado en algunas quebradas en la parte del sur de Armenia, y es un nacimiento en realidad, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a hablar sobre el índice de uso del agua, y vamos a hablar sobre todos estos ríos
para que ustedes entren en contexto. Así, la quebrada Cristales también hace parte del sur de Armenia. La quebrada Buenavista, pero esta Buenavista no hace parte de la Buenavista que nosotros conocemos en la parte sur del Quindío, sino en la parte norte, incluso en los límites de Risaralda. La quebrada Buenavista está conformada en la quebrada Buenavista, ¿sí? La parte de arriba, de la parte de arriba, y la quebrada Lachas, que es muy importante para que tengamos en cuenta porque vamos a hablar mucho de ella, que desemboca al río Barbas, ¿sí? Que nosotros muy bien sabemos que es uno de los distritos de manejo integrado del departamento del Quindío, quien conserva muchísimos aves, algunos de los monos aulladores, muy importante para la fauna nativa de nuestro departamento. El río Lejos, que está en la parte de la unidad de manejo de cuenca del río Lejos, el río Azul, y así sucesivamente el río Gris en Génova y el río San Juan, que desemboca el río Barragán y el río La Vieja, que es todo esto que ustedes ven bordeando, que desemboca a su vez al río Cauca y también a su vez hasta el río Magdalena. O sea, esto es en realidad como ver varias venas del departamento del Quindío y ellas todas se complementan. Si esto es ver un cuerpo entero, que en realidad si alguna parte de sus venas está, por ejemplo, contaminada, pues puede afectar a todo ese círculo pues, de quebradas y riachuelos y ríos. Bueno, entrando también en contexto del uso hídrico del Quindío, tiene una producción, ¿sí?, de 1.333 millones de metros cúbicos de agua al año, pero su consumo, sí, en todo el Quindío, pues es menor con respecto pues a la producción, 486 millones de metros cúbicos al año. Pues esto no indica mucho sobre la demanda que nosotros tenemos, pero si nosotros hablamos solo en el río Quindío, ya esto puede cambiar un poco. Si ustedes pueden observar la oferta en solo el río Quindío, que es lo que nosotros observamos anteriormente, solo el río Quindío desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río La Vieja, la oferta es de 484 millones de metros cúbicos y la demanda es de 428 millones. Entonces, en realidad tiene mucho riesgo de escasez. En el uso, pues podemos ver que la agricultura es uno de los usos más utilizados, más vistos en la región del Quindío, con los cultivos de café, los cultivos de plátano, en general, pero el uso doméstico es el que más devenga todos estos millones de metros cúbicos. Luego le sigue el energético, el piscícola, las truchas en cocora, el pecuario, lo que es, por ejemplo, las vacas, la parte ganadera, y la industrial, que pues ya las fábricas de muebles, Colanta mismo en Armenia. Quise traerles de la CRQ varios estudios que han realizado, ¿sí? Tomé como la tarea de investigar mucho más a fondo cómo es esa demanda, cuál es el índice de uso. Entonces les traje aquí solo el río Quindío en el tramo 1, comprendido desde el nacimiento hasta su estación limnográfica, o sea, la Bocatoma EPA. Y vemos aquí como una tablita para que ustedes puedan observar que desde enero hasta diciembre realizaron el estudio sobre la oferta hídrica, ¿sí?, y la demanda. Aquí en la parte rojita que ustedes pueden observar, hay mucho más demanda de la oferta hídrica que puede ofrecer nuestro río Quindío, ¿sí? En la parte amarilla, pues la demanda no es mucha, pero puede advertir que en realidad ya hay un desabastecimiento pues de este tramo solamente desde el Valle de Cocora, Salento y la Boca Toma Epa que está ubicada en la parte de Buquía, ¿sí? Ya luego a la parte pues de Armenia, Calarcá, hasta Río Verde, hasta Río Lel de la Vieja es otro tramo. Entonces se pueden imaginar realmente solo un tramo cómo hay una demanda realmente en un mes como el de nosotros en este momento, que es el mes de agosto.
La oferta en realidad pues es muy alta, pero, perdón, es muy poca por la poca pluviosidad, la poca lluvia, y la demanda pues en realidad pues es mucho más, ¿sí? Porque en una época seca pues no hay mucho recurso hídrico. Eso fue en el año 2017. Ya en el año 2019, pues bajó un poco ese índice de uso de agua, sin embargo, pues mucho, aún es muy alto. Yo les había indicado que la quebrada Lacha, en el nacimiento de las unidades hidrográficas de la quebrada Chorro Bolillos, pues es un poco complicado, por eso les trae aquí como el mapa para que ustedes se puedan ubicar. La quebrada Lacha está entre los límites de Finlandia y Salento, ¿sí? Eh, Esto desemboca al río Barbas, pero si ustedes pueden observar el índice de uso del agua, ¿sí? Que está mucho más relacionado con el crecimiento de la población y también muchas veces por el mal uso del agua, de los ríos o de pronto captación ilegal de las aguas, ¿sí? Si ustedes pueden observar, solo la quebrada Lacha en el mes de agosto demanda de metros cúbicos es mucho, diría que yo, que, que, que triplica la demanda que la oferta hídrica. Y pues a modo general, ya con las unidades de manejo cuencas, se pueden observar muy generalmente cuál es el índice de uso del agua en cada uno de los tramos. El río Navarco, por ejemplo, no tiene un gran uso de agua con respecto pues, a su oferta hídrica. Y vemos otra vez que la quebrada Lacha es una de las más críticas que tenemos en el departamento. Bueno, también quería como compartirles sobre algunas noticias que han pues, podido encontrarse en internet o en la crónica del Quindío, en Quindío Noticias, bueno, en realidad pues todo lo que es el periodismo regional sobre el crecimiento poblacional. Lo que acabamos de ver, lo del uso del agua, tiene mucho que ver con el crecimiento poblacional de nuestro departamento. Factor que no solamente nos hace que las aguas no pues, falte como tal o haya mucha demanda, sino también que estos estudios han revelado que el 99% de las quebradas de solo Armenia están contaminadas. ¿Por qué dicen el 99% de las quebradas? Porque solamente una, que está en la parte de lo que comprende la avenida Centenario, no está todavía registrada como cuenca hídrica o, bueno, como quebrada o fuente hídrica en el mapa. Entonces, por esto, como que no le han puesto como mucho cuidado y es por esto que, pues, todavía está, pues, en óptimas condiciones. A la derecha, pues, ustedes pueden ver alguna fauna relacionada pues a las quebradas. Ayer hablábamos sobre la vegetación, ahora vamos a hablar como de los animalitos que realmente dependen de toda esta, de las quebradas, de todas estas fuentes hídricas. Y es muy triste porque en épocas, por ejemplo, como épocas lluvias, en agosto, que hay tanto calor, pues muchas veces los zorros, los guatines, algunos animalitos como las aves, los reptiles, las ranas, que en realidad que sin agua ellas no podrían hacer pues todo el ciclo que tienen que hacer, pues se ven reflejado algunas mutaciones genéticas gracias pues a la contaminación que se ha visto. Entonces, todos estos animalitos le atribuyen a que le dan comida de sal, por ejemplo, al guatín y se le cae el pelito. No, en realidad, pues muchas veces porque la quebrada está tan contaminada que muchas veces se puede atribuir a esto algunos defectos genéticos. Esto fue un plan de manejo de unidad de manejo de cuenca del río Quindío. Es un trabajo que hizo la corporación y yo quiero que ustedes observen realmente el municipio de Calarcá, Salento y Armenia, cuál es como el estudio que han hecho en mamíferos, aves y reptiles, y hay algunos vacíos de información. En realidad, pues falta mucho más saber qué fauna esa es la que está asociada a estos municipios directos al río Quindío, ¿sí?
Además de esto, pues muchas veces no hablamos de nombres científicos, es como para que ustedes puedan o se pueda compartir con la comunidad. Esto es reciente, realmente es muy importante tenerlo en cuenta porque gracias a todos estos estudios o lo que yo les acabo de mostrar del índice de uso de agua, salió esta noticia el 17 de junio de este año. Y ya nuestra cuenca del río Navarco, pues ya cuenta con unos estudios mucho más detallados sobre los procesos erosivos o lo que causa, por ejemplo, los cultivos hacia las cuencas. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver sobre este tipo de estudio y por qué ocasiona pues toda esa contaminación gracias a la erosión. Esto también es muy importante, el estado de conservación de nuestro río Quindío. Solamente me voy a como enfocar a esa unidad de manejo de cuenca, al río Quindío, y es que el año pasado eh, ocurrió algo muy sorprendente. El río Quindío es un nuevo sujeto de derechos. Es como decir que el río Quindío tiene sus deberes y sus derechos como una persona, ¿sí? A falta, por ejemplo, los vacíos de información en la legislación ambiental en Colombia, pues la naturaleza muchas veces se toma como cosa, ¿cierto? Pero para nosotros es muy importante que el río Quindío tenga sus derechos para poderse conservar, porque pues, en todos estos derechos las personas podrían arrojar basuras, podrían vertir sus residuos sólidos, líquidos, detergentes y todo esto que puede contaminar al río, pero pues el Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío declaró el río Quindío y así sucesivamente a otros ríos en Colombia, que son pocos en realidad: Magdalena, Trato, Tun, Cauca, Convenua, Cocora y Coello, más el Amazonía, ¿sí? Como tal, todo el área de Amazonas y el páramo de Pisma. Entonces, en realidad hay pocas declaraciones como objetos o sujetos de derechos. Gracias a esto, se me olvidó comentarles, es que van a hacer la planta de tratamiento de agua en Armenia y tiene un plazo de 36 meses para realizarlo. Entonces, gracias a esos estudios se pueden cumplir algunas eh, o planes que tenemos, pues, que es muy importante. Bueno, en cuanto al cuidado y el manejo de nuestras fuentes hídricas, es muy importante también tener en cuenta cómo manejan las corporaciones, algunas entidades como la EPA, ¿sí? Como Multiservicios en Calarcá, cómo monitorean la calidad de agua para el consumo humano, para tener una buena calidad de agua. Hay tres tipos: hay físico-químicos, biológicos y aspectos no acuáticos. Los físico-químicos es una metodología muy útil para evaluar la calidad de un agua o el agua en general para establecer planes y su gestión, ¿sí? ¿Qué parámetros podemos tener en cuenta? El caudal, la turbidez, por ejemplo, qué tan turbia está el agua, la transparencia, ¿sí? Si está muy turbia, entonces, por ejemplo, si es índices de contaminación, los sólidos totales suspendidos, que ya en un momentico les voy a comentar sobre esto, sólidos totales disueltos, demanda bioquímica. Pues uno diría como que hay una palabra bioquímica, es difícil, pero ya les voy a comentar sobre esto. Los coliformes totales, tal vez hayan escuchado esta palabra. Los coliformes pues son las bacterias o los microorganismos que tenemos en nuestro intestino, las heces fecales, por ejemplo. Eh, todo lo que es aguas negras va para el río. La temperatura también es muy importante como parámetro. La acidez, si es muy ácido, si es muy alcalino, ya no es de consumo humano. Y el nitrógeno total. Este es un monitoreo de un trabajo de la CRQ para que nos demos cuenta realmente cómo es que trabaja la serie Q para pues muestrar todo este tipo de estaciones. Vemos aquí una gráfica, ¿sí?
para que ustedes me lo entiendan, eh, hay unas unidades acá, ¿sí? La acidez viene desde tipo 2, que la cifra viene en la 2, que es muy ácido, y alcalino, ¿sí? Que es la parte de 8, 9, la puntuación, ya vemos que, por ejemplo, la Bocatoma, la Tebaida, la María, que nosotros pasamos prácticamente para llegar de Calarcá y viceversa en Armenia, pasamos por la María. Entonces, lo que hizo la CRQ es hacer unos transeptos de 55 kilómetros alrededor pues, del río y tomó la acidez o el pH, el potencial de hidrógeno, alrededor de todos estos kilómetros. Lo que le dio de resultado que la María estaba en las condiciones pues que no eran muy buenas, ¿sí? Los valores, por ejemplo, muy por debajo de 7, ustedes observan aquí, ¿sí? En ninguna pues está por debajo de 7, pueden indicar un ingreso de sustancias ácidas. Anoxia, que significa en realidad que sería como esa falta de oxígeno para pues algunos organismos que viven en el agua. Y los valores muy elevados indican sobresaturación de oxígeno, ¿sí? Que es una parte pues de la María, que es debido pues, a una elevada actividad fotosintética de muchas veces los organismos cuando no hay entrada, por ejemplo, de luz, estos dan mucho oxígeno y pues muchas veces crean como muchas plantas y van matando a los organismos que van hacia abajo, el estrato hacia abajo del río. Aquí el oxígeno disuelto, los valores indican una contaminación orgánica, ¿sí? Por ejemplo, vemos otra vez que la María, en la parte pues, de límites de Calarcá y Armenia, también tiene unos índices muy altos, ¿sí? Lo mismo pasa con el pH. Lo que les comentaba también, hay una palabra que se llama eutrofización, que es poco difícil, las personas que no han tenido como contacto con este tipo de estudios, pero se las voy a explicar con esta imagen, ¿sí? Naturalmente existe un equilibrio de oxígeno y los alimentos pues, para los peces, algunos macroinvertebrados, algunos animalitos pues, que son 100% acuáticos. Existe, por ejemplo, este tipo de barreras, ¿sí? Cuando la eutrofización, que es el aumento de nitrógeno o de fósforo, que entra a contacto al agua, empiezan a florecer muchísimas, por ejemplo, muchísimas buchones de agua. En el caso, pues, que las personas muchas veces ve que los buchones de agua están o en los ríos, se reproducen muy rápido. Esto se debe al poco paso de luz, a la acumulación de nutrientes que provoca un crecimiento pues, desmedido de las plantas y algas, pues eso conlleva que los peces mueren, no se descomponen liberando toxinas, hay falta de oxígeno y hay exceso pues, de desechos por falta de oxígeno, o sea que no hay una descomposición normal o natural para que pueda haber como un agua clara, ¿sí? Eh, pero ¿por qué ocurre? En realidad esto ocurre muchas veces porque al agua se le echa, por ejemplo, detergentes con fosfatos, lo que es, nosotros lavamos la ropa, entonces lo echamos a, al sifón o lo vertimos, muchas veces cuando las personas, pues los campesinos lavan su ropa en el río, entonces se utilizan todos estos detergentes. Entonces cuando hay un aumento de fosfatos y nitrógeno, pues ocurre lo que acabamos de ver. También el vertimiento de productos nitrogenados como fosfatos de las industrias, fertilizantes nitrogenados como la agricultura, excremento de los animales, emisiones y óxidos de nitrógeno y azufre que van hacia la atmósfera como las fábricas y esto produce una lluvia ácida que nos puede pues, perjudicar más adelante. Aquí otra vez que los sólidos suspensivos, los sólidos suspendidos, perdón, totales, indican un aumento de material orgánico suspendido. Esto se debe a que muchas veces hay avalanchas y con ella pues
trae troncos, piedras, entonces estos sólidos suspendidos pues ya no hay entrada de luz y vemos lo que es la eutrofización. Entonces, gracias a esta modelación de calidad de agua, podemos saber que en realidad, por ejemplo, en la María ocurre que nosotros vemos cuando pasamos por el bus o por el carro, vemos que en el río Quindío pues se ve como oscuro. Entonces, en realidad se debe a todo este tipo de fenómenos naturales como avalanchas, algunos derrumbes. Los valores altos de los coliformes fecales. Esto es muy importante porque como hay curtiembres en la parte del matadero, en la María, pues ocurre un alto índice de coliformes fecales. Todos los coliformes fecales son los que nosotros nos provocan problemas intestinales, ¿sí? Porque son bacterias, muchas de ellas como la que da la gastritis crónica, como el Helicobacter pylori, la Escherichia coli, muchos de ellos pues no se pueden tener en un agua que abastece a gran parte de los municipios del centro del Quindío hacia el sur. Entonces, en realidad es un problema bastante serio. En este monitoreo biológico o biomonitoreo se utilizan, ¿sí?, algunos organismos que habitan en agua como para evaluar los cambios a nivel ambiental, ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente era un monitoreo físico-químico. Utilizan reactivos, se lleva al laboratorio, pero lo que les estoy hablando en este momento sería cómo utilizar los organismos como indicadores de la calidad de agua. Entonces se utiliza muchísimo lo que son bacterias, fitoplancton, que son algunas algas microscópicas, perifiton, que es la biopelícula que nosotros vemos cuando, por ejemplo, en la piedrita se ve como una lama verdecita. Ese es el perifiton, que es en realidad un conjunto de organismos muy importantes en las fuentes de agua. Las macrófitas, que son algunas plantas que son de mucho más eh, pues vistas en las riberas de los ríos. Los macroinvertebrados, que son algunos de los insectos utilizados para observar la calidad de agua, y los peces, que también son muy importantes para indicar la calidad. Pero, ¿qué es un bioindicador? Muchas veces nosotros como biólogos hablamos con temas técnicos y muchas veces como que no nos hacemos entender, pero un bioindicador es un animal que detecta los cambios en un estado ambiental específico, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la mariposa pincelada, que si nosotros observamos esta mariposa en los bosques, podemos deducir que el ambiente está conservado. O, por ejemplo, podemos ver que este pajarito, que es endémico de Colombia, solo está en Colombia y en el departamento de Quindío, eh, es un ave que solo se encuentra, entonces podemos decir que todavía hay relictos boscosos donde puede ella anidar, reproducirse. O la Andigonobates bombetes, que es una de las ranitas venenosas que nosotros tenemos en el Quindío, que es muy importante, que se puede deducir que si donde ella está, podemos decir que la calidad de agua o el ecosistema está bien. Pero ¿cuál es la ventaja o desventaja de el monitoreo, pues, biológicamente hablando? Las ventajas, pues hay una especificidad con respecto al hábitat donde se hayan asociados, lo que es el caso de la ranita, lo que es el caso del ave que acabo de decir, que pues ellos son muy específicos, entonces si se encuentran ya uno puede relacionar esto. Hay una rápida identificación de especies, ¿sí? Eso no requiere pues ni costos. Análisis temporal de efectos perturbadores, fácil recolección por su tamaño, técnicas de muestreo son simples, poco costosos, facilita la evaluación integral, pero la desventaja es que muchas veces estos métodos nacen desde Europa, entonces no podemos decir que donde ocurre 4 estaciones en Europa pueda ser muy, pues, o igual que aquí en Colombia, que no existen ni siquiera pues, estaciones. En realidad esto es hay bosque tropical, pues siempre llueve, sol, pero no hay como tal como una diferencia. Pero
Entonces todos estos valores son utilizados pues, o aplicados universalmente. Entonces hay como que enfocarlo a hacer estudios solamente relacionados al Quindío, por ejemplo. Otros factores diferentes de calidad de agua pueden afectar la distribución, los macroinvertebrados no son sensibles, algunas perturbaciones como los patógenos de origen humano, algunos pues pueden como soportar toda esa contaminación y las evaluaciones cuantitativas pueden requerir un gran número de muestras. Aquí traigo otro estudio, ¿sí? Elaborado por el Jardín Botánico de Medellín, Universidad del Tolima y la CRQ, donde establecen el plan de ordenamiento de recurso hídrico en el Quindío y establecen también 7 estaciones, donde está la Quebrada Cárdenas, lo que yo les comentaba, el Paramillo del Quindío, que viene desde acá, desde su nacimiento, el río Escobal, río Quindío, la Boca Toma, EPA, río Navarco, río Quindío, en la parte pues de Chagualá, río Quindío Balboa y el río Quindío aguas abajo y río Verde. Aquí está un poco más detallado sobre las 7 estaciones. Y la Quebrada Cárdenas, río Quindío y la toma de muestras que ellos hicieron practicando pues con varios protocolos para monitorear. Anteriormente les había hablado sobre la biopelícula. Esto es lo que se observa cuando uno puede como observar las piedras. Toda esta biopelícula que ustedes ven verde son microorganismos que conviven pues, en el río, conviven con algunos también bacterias, hongos, protozoos, a la cual llamamos perifito. Existen organismos microscópicos, el cual indican niveles de contaminación, pero ¿qué encuentran, por ejemplo, la CRQ en toda esa parte o esos tramos alrededor del río Quindío? Si podemos observar acá, yo les puse las imágenes como para que se imaginaran pues los microorganismos en el microscopio y, y vemos pues que la calidad de agua en realidad no es tan óptima como nosotros creemos, incluso en la parte del nacimiento. Entonces podemos decir que pues existen todo este tipo, no son parásitos, son algunas algas microscópicas, lo que llamamos nosotros pues cianobacterias, ¿sí? Y podemos encontrar que la quebrada, por ejemplo, quebrada Cárdenas, está en la parte pues, de la estación. Ellos hicieron pues el muestreo en 5 meses. Podemos observar que en la parte verdecita nos indica una polución moderada, una contaminación pues moderada con un efecto de eutrofización, lo que les hablaba anteriormente. Pero la calidad óptima realmente se puede observar en el río Quindío, en la finca Escobal, en el río en la Boca Toma, antes de tomar la EPA para el acueducto de Armenia, en el 5 que sería Chagualá, ¿sí? Y en la estación 7 que sería pues aguas abajo en Río Verde. Esto ocurre o esta transición que ustedes pueden observar que algunas sí están, otros está, por ejemplo, en moderada, luego cambia a azul, es porque muchas veces la regulación hídrica que hablábamos anteriormente, todo lo que es los árboles aledaños por ejemplo, esos colchones de agua, lo que hacen es como descontaminar, ¿sí? Los propios ecosistemas y lo que son, por ejemplo, los bosques regulan todo lo que es la contaminación. Entonces, por eso vemos esos saltos donde sí hay contaminación, otras veces no. Entonces, de aquí pues se desprenden esos estudios. También les quería como comentar cómo la CRQ hace sus estudios, porque esto es algo muy importante. Muchas veces vemos insectos asociados a los ríos y nosotros creemos que todos son malos. En realidad, pues esos indicadores de calidad de agua nos pueden servir muchísimo a la hora de tomar decisiones. Hay algo que se llama la BMWP, ¿sí? que inició en Europa desde hace muchos años y, y la trajimos aquí en Colombia, pero le hicimos ajustes, ¿sí?
hicimos pues prácticamente le cambiamos todos los datos porque pues obviamente en Europa existe todo este tipo de organismos diferentes a los que podemos encontrar en el río Quindío, por ejemplo. Entonces podemos decir que este monitoreo biológico, al encontrar, por ejemplo, un individuo de esta familia, tiene una puntuación muy alta. Las puntuaciones altas se van sumando y las bajas también, y esto nos va dando un índice de calidad de agua. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro un cucarrón, que es un coleóptero, los élmidos, ¿sí? Esto me va a dar una puntuación. Luego me encuentro a la orilla del río, por ejemplo, un mosco, un díptero, y le da la puntuación 10. Entonces, así sucesivamente uno va muestreando, ¿sí?, el agua y nos va arrojando este índice, el cual nos va a indicar si está óptima o no en condición, pues el agua que nosotros bebemos, por ejemplo. Entonces, cuando hay una calidad de agua óptima, podemos encontrar todos estos insectos. Por ejemplo, este insecto, si nosotros encontramos esto en el río, nosotros vamos a pensar como que hay un problema, ¿sí? Pero en realidad estos insectos, debido, por ejemplo, a una contaminación, ya ellos, por ejemplo, mueren o no están, o las poblaciones ya no existen. Gracias a estos insectos se puede, por ejemplo, hacer una determinación o tomar decisiones. Al igual que los efemerópteros, que son algunos insectos pues, que duran solamente un día, por eso se les llaman efemerópteros, y las moscas de mayo, que solamente viven para reproducción, ni siquiera algunas veces pueden alimentarse, pero gracias a estos, vuelvo y digo, gracias a ellos se puede determinar la calidad de agua. Al igual que estos, que son muy lindos, estos tricópteros, en realidad en Colombia existen 208 especies, eh, hacen sus casitas. Si ustedes pueden observar en el río, ¿sí? Si les toca un río no contaminado, y pueden observar a través de las piedras, a través de las piedras, perdón, por debajo de las piedras, ellos hacen con piedritas muy pequeñitas sus casitas, ¿sí? Para pues ya después desarrollarse como adulto, que es lo que vemos nosotros aquí en la derecha. Eh, Ahí existe un problema, y es que la resolución taxonómica es solamente hasta género. Eso es no podemos llegar como a especies, sino como a familia, género, y eso que nos toca aquí encontrar el macho adulto para determinar la especie en realidad. Entonces, esto es una de las desventajas que tiene. Ya las aguas contaminadas pues tienen este tipo de gusanos, ¿sí? Lo que son los culícidos, que son de la familia, de esta familia, son pertenecientes a la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. Entonces, miren que todo está asociado. Ni si nosotros, por ejemplo, tenemos un río, el cual está contaminado por vertimentos de industria, las cortiembres, por ejemplo, en la María, podemos encontrar este tipo de población muy abundante. Eh, este plan de ordenamiento de recurso hídrico en el 2015 nos arroja pues, algo verdaderamente pues, preocupante, porque en realidad lo que ellos encontraron fue que muchos de estos insectos, o artrópodos en general, o macroinvertebrados, eh, la calidad que ustedes ven en azulito es muy poca, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, la calidad de agua regular, que es lo amarillo, o sea, los individuos que fueron encontrados, les puse aquí los colores para que ustedes se den cuenta que es de óptima calidad o mala calidad. En realidad no hay muy buena calidad, ¿sí? Aquí se puede ver pues en las estaciones, diferentes estaciones, por ejemplo en Chagualá, vamos a ver en Chagualá, por ejemplo, la es aceptable en junio, en julio ya es dudosa por eh, por el menor tiempo de pluviosidad, ¿sí? En agosto, por ejemplo, no existen lluvias que arrastren todo ese tipo de contaminantes. Entonces, por eso ustedes observan aquí como un amarillo, luego se restablece en septiembre, pero el total es bueno, ¿sí?
Pero si lo vemos por estaciones y en meses, pues puede ser muy crítica o crítica la calidad de agua. Les puse aquí estos organismos porque en realidad en donde hay pues una calidad de agua muy crítica, pues se pueden observar planarias, que son pues organismos pues que están en el barro, ¿sí? Acá se puede ver un poco mejor, resumido, para que ustedes observen pues el cuadro con respecto a las estaciones. Los caracoles también hacen parte de bioindicación de agua y los glosomátidos. Bueno, todo esto o lo que han hecho pues alrededor de todos los años, porque si nosotros observamos son del 2015, 2016, o sea, en realidad pues son de más de 5 años los estudios, o muchas veces pues en el 2017, que es lo máximo, eh, todavía pues falta mucho por hacer. Las evaluaciones nos ayudan, por ejemplo, a prevenir esa contaminación. Y si ustedes vieron muchos de los insectos que hemos podido observar, muchas de las personas, o la mayoría de personas, creen que esos insectos están asociados como unas fuentes o calidad de agua muy desagradable, o a olores, o a contaminación. Pero no, muchas veces pues, esos organismos hay que tenerlos en cuenta. Si algo pasa en esa quebrada, en ese río, muchos de esos organismos pues desaparecen y desaparece, por ejemplo, el alimento de los peces, y eso es una cadena en realidad acuática, y muchas veces pasa lo que es los mamíferos, algunas aves, porque muchas veces ellos también se alimentan de animales, organismos acuáticos. Entonces es muy importante conservarlas, pero ¿cómo podemos conservar las fuentes hídricas? Hay muchos métodos, pero por ahora lo más importante es tener unos programas de educación ambiental, por ejemplo, como lo que estamos nosotros en este momento haciendo con colaboración con el Banco de la República, y es eh, poder compartir ese conocimiento con ustedes para que sepan que realmente hay métodos por el cual uno puede determinar eh, si está bien o no esa agua que yo me tomo. Eh, Estos programas de educación ambiental son muy importantes. En el Jardín Botánico los realizamos, por ejemplo, con ecotalleres con los niños, con universidades. Les hablamos sobre todo este monitoreo, los ponemos a mirar los bichitos por debajo, obviamente no colectándolos, sino ven libélulas, por ejemplo, que indican una calidad de agua pues, óptima. Entonces ellos ya van relacionando todo esto. La reforestación es muy importante, lo que hablaba ayer Carlos, y es que existen algunas plantas que son importantes o potenciales para regular, ¿sí?, ese recurso hídrico, para descontaminar. Entonces la reforestación es muy importante. Solucionar el problema de las aguas residuales, muy importante saber a dónde yo voy a botar o si puedo reciclar el agua. Por ejemplo, en la lavadora, esto escurre, entonces esto puedo yo utilizarlo para vaciar el baño. Entonces, también por la demanda que se da de agua en el Quindío, podemos reciclarla. Innovarlos en procesos de recuperación, recuperar las aguas con algunos métodos que ya son muy actuales, cumplir con los estándares de calidad. Muchas veces las bocatomas aprovechan más ese caudal, entonces eh, abastecen más, ¿sí? O toman ese caudal de más y nadie se da cuenta. Cumplir, bueno, y la bioremediación por medio de también plantas acuáticas, de algunos organismos, ¿sí?, que se pueden utilizar sin necesidad de químicos, ¿sí? Hay unas formas más ecológicas para poder ser más amigable con el medio ambiente. Bueno, y aquí está la bibliografía, y bueno, espero que tengan muchas preguntas. En realidad yo sé que este tema es un poco complicado, pero yo espero que sea apasionante, porque en realidad falta muchísimo más estudios para poder complementar todo este tipo de decisiones que se toman
y, y bueno, estoy en espera de las preguntas. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu intervención. Qué buena conferencia. Hemos tenido unas intervenciones muy interesantes, un equipo interdisciplinario del Jardín Botánico del Quindío, bastante amplio su conocimiento y nos han dado como detalles muy pertinentes para la conservación de estas fuentes hídricas. No sé si Tatiana de pronto en el Facebook del Jardín Botánico tenga alguna pregunta. Nosotros por acá tenemos simplemente agradecimientos. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera hacer una intervención o quieran dejar algo en el chat. Hola, buena tarde. Sí, adelante. Bueno, quisiera como hacer una observación pequeñita, si me lo permiten. Alejo, hágale, Alejo, que usted es el bueno en esto. No, pues listo, Juan Pablo, chévere, pues que en el Jardín Botánico estén trabajando también con toda la parte acuática y pues con todo este tema que es bien importante y es fundamental aquí, sobre todo en Armenia, que hemos visto que está tan impactado y lo que nos contaba pues en la exposición que realmente hay una problemática gigante, ¿no? O sea, tenemos el 99%, como veíamos en la noticia de la crónica, ¿sí? Y eso que yo diría que es el 100%, el 100% porque, bueno, de hecho la noticia creo que la sacaron precisamente por el trabajo que estábamos desarrollando con la universidad y del proyecto Ecociudad, y la quebradita esta que hablaba en la noticia pues que no está dentro del mapa hídrico y que aparte de todo pues que era un nacimiento, estaba precisamente detrás de unos edificios que estaban en proceso de construcción. Entonces yo creo que lo más probable es que ya no exista o está contaminada. Pues la verdad no estoy seguro porque hace rato no paso por allí. Bueno, a lo que iba era que de pronto como para complementar un poco el tema acerca de la evaluación de la calidad del agua, que tuviéramos pues como cuidado cuando se utilizan los bioindicadores, ¿sí? Los macroinvertebrados, sobre todo, pues que ha sido el tema que he trabajado como bioindicadores, son, digamos que podrían llegar a ser buenos indicadores de calidad del agua. Sin embargo, en Colombia aún no está pues como muy bien desarrollado el método. Entonces, lo ideal cuando utilizamos estos organismos como indicadores es darles la puntuación, por ejemplo, como lo hace el índice BMWP. Sin embargo, también es importante hacerlo a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hacerlo mensualmente, hacer un monitoreo mensual, y con respecto a eso ya podríamos evaluar mensualmente si aumenta o disminuye el valor del índice, porque muchas veces lo que hacen diferentes estudios, como han hecho en la corporación autónoma, ¿sí? Y en muchas cosas que yo pues he visto algunos trabajos que han hecho y que tienen muchos errores, porque hay bastantes errores en eso. No se puede simplemente tomar un dato al azar un día cualquiera y decir que la calidad del agua es buena o es mala, porque pues estaríamos cometiendo un error muy grande en ese sentido. De alguna manera, pues, digamos que la calidad del agua es bien importante, ¿sí? Y los índices son importantes también para apoyarnos en ellos, pero lo más fundamental o lo más importante para nosotros hacer, digamos, o tener una buena indicación de la calidad del agua es como un monitoreo a largo plazo para poder saber cómo está esa calidad. Era como lo que quería de pronto, pues como recomendarles, ¿sí? Que no solamente como mirar un día el datico del agua, qué tal está, sino hacer un monitoreo. Ojalá en las fincas pudieran implementar. Hay una cartilla de un trabajo que se está desarrollando precisamente en Costa Rica, y ellos implementan este método MWP, pero entonces les enseñan a las personas de las fincas, de los barrios y todo esto, a coger las piedritas, levantarlas, mirar los bichitos, ir apuntando pues como el puntaje de cada una de las familias y hacer así un monitoreo mensual, como mínimo mensual. Sí, lo ideal sería que fuera ojalá cada 15 días, pero entonces mínimo, bueno, hagámoslo digamos mensualmente, y así ellos tienen como un monitoreo a largo plazo de la calidad del agua en todas las diferentes fuentes hídricas asociadas pues digamos a una ciudad, por ejemplo en el Quindío, Armenia o ese tipo de cosas.
Y no, muchas gracias, chévere, chévere. Alejo, porque usted es muy bueno en este tema y realmente pues el tema es complicado si uno no, por ejemplo, pues no tiene o ese campo, ¿sí? De sistemas acuáticos. Pero gracias por la intervención, es muy importante lo que dice. En realidad estos estudios lo tomé como referencia porque en realidad pues es muy complicado obtener información, ¿sí? Por ejemplo, el de la Universidad del Quindío se está desarrollando muchísimos trabajos en enfoque a eso y hay muchas tesis, hay muchos trabajos de grado alrededor, incluso el suyo, que es uno muy importante, que es el trabajo de grado que nos expuso hace unos años, en realidad es muy importante, pero no hay acceso a ellos. O bueno, en mi caso, pues tocaría ir hasta la universidad y, pues, y entrar a la biblioteca, en fin. Pero muchas gracias. Listo, Juan, no, muchas gracias, chévere, chévere, sí, tal vez en el Quindío falta un poquitico más de estudios y de publicar cosas y de tipo de vainas, sobre todo Exacto. en la universidad que tiene un programa de biología, pero pues que realmente sabemos que en la parte acuática no ha sido como el fuerte y pues profesores que trabajen fuertemente con el tema pues tampoco los hay en este momento, ¿sí? Y pues los que hay pues digamos que no trabajan mucho la parte de calidad del agua, sino ya como más hacia la parte de taxonomía, entonces pues eso no nos va a indicar, pues sí podemos saber qué pececitos hay o qué bichitos hay dentro del agua y chévere, pero no podemos saber cómo se encuentra la calidad ni cómo estamos allí. Pero bueno, no, nada más era eso, muchas gracias. Qué pena aquí. Juan Pablo, por acá tienes una pregunta. ¿Qué puede estar contaminando la quebrada Cárdenas y que la calidad del agua sea mejor en el Escobal y la Bocatoma Armenia que en la quebrada Cárdenas? Eso está así, es algo como muy raro porque, pues para uno, sí, pero si uno, por ejemplo, se pone a estudiar un poco más a fondo qué es lo que ocurre en los páramos, por ejemplo, que es donde nace la quebrada Cárdenas, que es el nacimiento del río Quindío, pues uno lo ve mucho más enfocado a la agricultura, ¿sí? Y a la ganadería. Si uno, por ejemplo, va hasta un páramo, ya se ve realmente que las vacas pisan, por ejemplo, los colchones de agua, heces fecales, ¿sí? Y muchas veces que estas casas campesinas pues no tienen como tal, sino desechan de una vez allí los residuos que ellos pues obviamente no tienen en dónde echarlos, pero pues no hay como una regulación en eso. Entonces, eso es debido a esto. Ya en el Escobal, pues lo mismo les decía yo, hay una regulación hídrica de la naturaleza. Por ejemplo, cuando existían todo ese tipo de relictos boscosos en Armenia, pues en realidad, pues esa contaminación que nosotros creábamos hace muchos años atrás, pues no se veía tan reflejada, pero a falta de árboles realmente esto pues puede perjudicar. Entonces es como el crecimiento poblacional, ¿sí? Las personas, crecimiento urbano en realidad. Ok. Juan Pablo, bueno, pues no tenemos más preguntas en el chat, parece que tampoco Tatiana tiene en el Facebook. Yo quiero agradecerte muy especialmente por esta tarde que nos has regalado toda esta información. No veo sino felicitaciones y agradecimientos aquí, entonces te transmito lo mismo. Mañana Bueno, tendremos la posibilidad de escuchar a Héctor Fabio Manrique, que va a estar con nosotros también, hablándonos de las cuencas hidrográficas. Y pues quiero aprovechar la oportunidad para que no nos vamos sin recordarles que la página Banrep Cultural está llena de eventos para que todos los días ustedes miren cuáles son de su interés. Quienes quieran inscribirse y que les continúe llegando la información, pues allí está la posibilidad de dejar su correo electrónico. Tendremos la próxima semana también un seminario de arte latinoamericano al que los esperamos. El próximo 18 y 19 vamos a tener una curadora que nos va a hacer un recorrido por todo el arte de Latinoamérica.
Además de esto, vamos a tener un taller de mosaico, tenemos una semana muy bonita de arte, entonces los invito a visitar la página. De igual forma, les cuento que el Jardín Botánico deja esta conferencia, está dejando las conferencias también en su Facebook. Muchísimas gracias a todos por su participación, por haber estado con nosotros tan cumplidos. Una feliz tarde para todos. Mañana los esperamos nuevamente. Agradezco también al Jardín Botánico estar aquí con nosotros, a Confenalco, recuerden a la Fundación CEPA. Aló, Juan Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Todavía están ahí a todas las fundaciones. Sí. Claro, muchísimas gracias por esa invitación y realmente pues ojalá que... Héctor Fabio también, sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Héctor Fabio también está por allí, si quiere. Bueno, en nombre del banco, muchísimas gracias y en nombre del Jardín Botánico, a todos los esperamos mañana.